pues voy a entrar en el tema de la ética pública en la democracia, que es un elemento esencial como fundamento. Lo voy a hacer naturalmente como profesor de filosofía del derecho que soy, que es fundamental para la justificación de todo lo que ustedes pretenden en este seminario. Y es probablemente uno de los temas centrales de la cultura política y jurídica moderna que alimenta la idea de democracia en las sociedades actuales. Y creo que podemos partir de dos definiciones provisionales para distinguir a la ética pública de la ética privada. Luego después intentaré hacer un recorrido sobre la evolución histórica que nos lleva a la distinción para terminar con algunas reflexiones sobre el valor de la ética pública, las patologías que pueden tener esta dialéctica ética pública, ética privada y cómo se fundamentan las grandes dimensiones de la democracia en ese tema. La profesora Amelia Valcárcel es estupendamente recibida en este momento. No puedes pasar desapercibida, querida Amelia. Bien, la ética privada. La ética privada tendríamos que definirla como el camino que, y utilizo adrede la palabra camino, puesto que es el título de la obra del fundador del Opus Dei, el camino para alcanzar la autonomía y la independencia moral de los individuos. Es decir, es un proyecto que en aquel caso, en el suyo, es de salvación, pero en casos de posiciones más laicas sería un proyecto de realización plena de la condición humana desde una concepción del bien, de la virtud, de la salvación, de la felicidad, etc. Sus titulares y sus destinatarios son las personas individuales que buscan alcanzar ese fin último a través de un cauce que necesita su aceptación. Es decir, no es un cauce objetivo que se puede imponer, sino que necesita la aceptación de las personas. Por eso, uno de los requisitos de la ética privada es la autonomía, es decir, el hecho de que uno la tiene que asumir. Pero no se puede imponer y no puede ser tampoco una oferta extravagante ni marginal, sino que tiene que ser un proyecto que pueda ofrecerse a todos con carácter general. De ahí que junto a la autonomía, su segunda dimensión necesaria es su posibilidad de universalidad. Es difícil y complicado que cada persona pueda construir por sí misma y en todas sus dimensiones su ética privada. No es imposible, pero es difícil, aunque como hemos visto es necesaria su aceptación si la propuesta viene de fuera. Y lo común, lo normal y lo habitual es que se acepte o se asuma un cuerpo de doctrina moral de una iglesia, de una escuela filosófica o de una confesión religiosa. Y por eso suele ser, como digo, una oferta que uno acepta y que uno asume, y es muy difícil los casos de aquellos que construyen personalmente su propia concepción. Bien, en ese sentido podemos hablar de una ética privada religiosa y de una ética privada laica. Y también tenemos que señalar que el escenario del desarrollo social, de la implantación social de las creencias privadas, es siempre un desarrollo pluralista y que no cabe la pretensión de una iglesia o de una concepción filosófica o política de pretender el monopolio o la exclusividad de la verdad de la ética privada. Y ese es un mal
que venimos arrastrando a lo largo de la historia y que es producto de todas las religiones, unas más persistentes en ese error y otras más capaces de asumir esta idea de la pluralidad. Naturalmente, en el mundo en el que nosotros vivimos, en la cultura europea y atlántica, ha sido durante mucho tiempo en exclusiva la Iglesia Católica la que ha planteado ese tema y lo ha planteado además de manera beligerante frente a la modernidad, contra la modernidad, tanto en la Contrarreforma como en la Contrailustración y sobre todo en el siglo XIX con los ataques absolutos a la modernidad. Bien, es verdad que lo ha hecho siempre desde una prudencia grande. Me explico lo que quiero decir, no estoy haciendo un elogio a esa prudencia, sino todo lo contrario. En el siglo XIX, por ejemplo, no empieza el ataque contra la modernidad hasta 1832 con la encíclica Miraribus de Gregorio XVI. No empieza hasta 1832 hasta que no hay una seguridad de que el contexto político europeo es favorable a esos planteamientos. Desaparece Napoleón, desaparecen los afanes revolucionarios de los liberales, es, digamos, neutralizada en España la Constitución de 1812, se reúne el Congreso de Viena, que es el conjunto de las viejas monarquías absolutas, Rusia, Austria, Prusia, España, y con un abandono absoluto de todo lo que supuso la herencia de la Revolución Francesa. Y cuando eso se ha instalado ya en el Congreso de Viena es cuando la Iglesia Católica empieza esa campaña contra la modernidad, que empieza en 1832, como digo, Miraribus, y que acaba en 1888 con la encíclica Libertas, lo cual no supone que la Iglesia Católica se una a la modernidad, y el primer signo que encontramos de esa adhesión es en el discurso de Navidad de Pío XII de 1941. Las iglesias protestantes son menos insistentes y aceptan más fácilmente, aunque las grandes iglesias luteranos y calvinistas al principio son parecidas. Y este tema de la ética privada hay que situarlo siempre desde el pluralismo, porque no existen solamente concepciones de ética privada como las que tenemos en el mundo europeo, occidental y atlántico, sino que existen otras concepciones de ética privada en otros mundos donde ni siquiera ha llegado lo que ha supuesto el Renacimiento y la Ilustración, y donde siguen existiendo países que por encima de su jefe del Estado, incluso elegido democráticamente, hay un religioso que es el que manda de verdad. Yo siempre digo que eso le encantaría a Rouco Varela, pero que no es posible en la Europa, ni siquiera en la España de nuestro tiempo. Bien, es evidente que ese desarrollo es pluralista, como digo. No cabe la pretensión de una iglesia de monopolios y que ninguna de las instituciones portadoras de propuestas de ética privada puede pretender toda la verdad, aunque sí que puede ser en ese ámbito de la ética privada aceptable la vieja propuesta evangélica: la verdad nos hará libres. Es decir, las iglesias pueden pretender, dentro de un marco pluralista, que su verdad, la que en el caso de la Iglesia Católica sería la verdad del Evangelio, etcétera, etcétera, puede ser la que libere a aquellos que se adhieran a esa concepción. Pero
siempre excluyendo que puedan pretender la representación de la totalidad. Y siempre tiene que ser un planteamiento compatible con la existencia de otras posiciones diferentes que puedan coexistir con ella. Ese es el escenario democrático de la ética privada y de las confesiones en una sociedad bien ordenada. Las éticas privadas religiosas tienen una dimensión vinculada a la fe y a las creencias. Sus seguidores son creyentes, mientras que las éticas privadas laicas se nutren fundamentalmente de criterios racionales y sus seguidores se adhieren a esos criterios, aunque naturalmente pueden tener también dimensiones emotivas, se pueden encontrar dimensiones emotivas o afectivas en las éticas laicas. Y desde el punto de vista político, social, de influencia, el concepto de creyente, que fue un concepto decisivo en la Edad Media, cuando existía el monopolio de la Iglesia Católica y había un pluralismo de poderes donde las dimensiones religiosas de la Iglesia o incluso de sectores, de monasterios, órdenes religiosas, etcétera, eran importantes, ha perdido toda influencia política. El ser creyente es una institución, es una situación protegida por las leyes, pero donde la influencia desde el punto de vista de marcar las orientaciones de la vida política son relativamente escasas como colectivo, aunque el creyente, por supuesto, es una persona que tiene, como los demás, la dimensión de ciudadano. Si nos referimos en esta entrada, voy a intentar no pasarme del tiempo, porque lo que puede ser un acto agradable se puede convertir en una crueldad innecesaria si uno se alarga demasiado. Pero la ética pública, les decía a ustedes, sería un conjunto de objetivos, de fines, que se considera debe realizar la sociedad política a través del poder político, a través de su derecho, y que tradicionalmente se ha conocido desde Aristóteles como justicia, si se refieren al contenido del derecho. Cuando no se refieren al derecho, sino al poder, es decir, cuando son ética pública política y no ética pública jurídica, es preferible usar el término de legitimidad. Legitimidad del poder, justicia del derecho. De todas formas, la segunda dimensión de la legitimidad del poder, la legitimidad de ejercicio, que complementa a la primera, que es la legitimidad de origen, coincide en parte con la justicia, puesto que la acción del poder político moderno se realiza fundamentalmente a través del derecho. Si la ética privada atiende al bien de los individuos, la ética pública se tiene que referir al bien general, al bien común, en la terminología clásica aristotélico-tomista. El interés general, el bien común. Este concepto se puede entender o se debe entender como la serie de medios que los estados deben proporcionar a sus ciudadanos y a sus residentes para facilitar su subsistencia, su bienestar o el desarrollo de su condición y de su dignidad. Y aparece tradicionalmente ya en Platón, en la República, en Aristóteles, en la política, y sobre todo aparece ya en el mundo clásico, medieval, en Tomás de Aquino, en De Regimine Principum, en el 1.1 del Regimine Principum. El bien común, digamos, es un concepto griego bautizado por la escolástica que carece de la dimensión laica que tiene la idea de ética pública, pero sirve para distinguirlos de un bien, de la idea del bien particular. Pero, utilizando la terminología moderna de ética pública, se puede decir que ésta establece los criterios de organización social y los fines del derecho para que las personas puedan vivir dignamente en la sociedad y puedan realizar libremente las facetas de su capacidad, de su dignidad,
como la capacidad de elegir, de razonar y de construir conceptos generales, de comunicar, de crear belleza, de comunicarse y de dialogar, de vivir en sociedad en un sistema de normas sofisticado y complejo que es el derecho, y de decidir libremente sobre sus planes de vida, sobre su ética privada. También, desde este concepto de ética pública, se llega a la misma propuesta del sistema ideal para acoger esta distinción y potenciar al máximo sus dos términos, que son fundamentales en la democracia en sus dimensiones liberales y sociales. Y así como decíamos que la ética privada es una concepción del bien, una verdad que puede liberar en el sentido de facilitar el camino hacia la autonomía moral, no puede convertirse, no puede de ninguna manera ser el núcleo de la ética pública, como predican los defensores del llamado Estado-Iglesia. La ética pública no puede establecer obligaciones ni conductas o deberes directamente dirigidos a la salvación, al bien, a la virtud o a la felicidad. Es decir, no puede invadir los espacios de la ética privada. Una sociedad democrática bien ordenada es aquella que mantiene correcta la relación equilibrada entre ética pública y ética privada. Ya veremos las patologías de esta relación, que suponen en su caso una imposición de la ética privada de la ética pública sobre la privada en sociedades totalitarias, o una imposición de la ética privada sobre la pública en sociedades clericales o confesionales. Por eso, una de las formas de identificar a una sociedad democrática es que exista un equilibrio y una relación correcta entre la ética privada y la ética pública. Esa relación correcta no supone ni separación, ni ruptura, ni ignorancia mutua, porque ambas, la ética pública y la ética privada, tienen dimensiones secantes, dimensiones que se rozan o que se interinfluyen. Y como tienen además como destinatarios a los mismos sujetos, las personas que son ciudadanos y a la vez creyentes o adherentes a alguna concepción de ética privada laica, la ética pública debe favorecer y hacer posible el libre ejercicio de la ética privada, pero debe también evitar que sus normas la dificulten o lo impidan. Por eso, en el progreso de la cultura política y jurídica se han establecido en el ámbito de la ética pública instituciones y derechos para garantizar esas situaciones. Se trata de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa y también, en un sentido más profundo y más actual, en la existencia, sí, ya lo hemos dicho, de la objeción de conciencia. Esta correcta relación entre ética pública y ética privada supone recoger en los textos fundamentales, en la Constitución, términos o conceptos como pluralismo, separación Iglesia y Estado, libertad religiosa, ideológica y de cultos, y una situación general de laicidad, donde pecado y delito sean diferentes y donde se distinga también entre ciudadano y creyente. No se trata solo de instituciones, procedimientos y contenidos de ética pública en forma de valores, principios y derechos, sino de un espíritu, un talante y una forma de vida y de entender las relaciones sociales. Es necesario para eso que este talante y esta forma de plantear las cosas esté presente desde la educación, y por eso es tan fundamental la asignatura de educación para la ciudadanía, que, como veremos, está perfectamente señalada
en la distinción entre ética pública y ética privada en los artículos 27, 2 y 3 de nuestra Constitución. Y la laicidad que supone separar al Estado y liberarlo como espacio público de cualquier impulso determinante, no de cualquier influencia, pero sí de cualquier impulso determinante de una religión o de una ideología o filosofía particular, es una neutralidad respecto de estas orientaciones de ética privada, preservando a la sociedad de cualquier creencia obligatoria para que todos los seres humanos la puedan situar como su referente, esta laicidad, y encontrarse como en terreno propio en su condición de ciudadanos. No se trata ni de indiferencia ni de relativismo, es simplemente abstención respecto de las diversas opciones de ética privada que solo conciernen a cada individuo desde su libertad. Y en ese sentido, si decíamos que en el ámbito de la ética privada puede valer, sobre todo para los creyentes, el principio la verdad nos hará libres, la verdad de cada una de esas concepciones puede llevar a la autonomía individual y al desarrollo de la ética privada, el traslado de ese concepto la verdad nos hará libres al ámbito de la ética pública es uno de los males más graves que han hecho mayores daños a las sociedades democráticas. Porque en las sociedades democráticas el principio es exactamente el contrario. No es la verdad la que nos hace libres, sino es la libertad la que nos hace más verdaderos. Es la libertad la que nos permite, a través de su juego, del desarrollo de los derechos y de las libertades, de las instituciones libres y abiertas, de una sociedad abierta, es la que nos permite el que podamos elegir con plena libertad nuestra ética privada. Algunas palabras para referirme a la evolución histórica que nos lleva a este concepto o a esta distinción, que es un concepto propio de la modernidad y que no existía en otros momentos. El dominio intelectual a través de la teología, el control de las ciencias, el control de la filosofía en el mundo antiguo y medieval se establecerá después de Constantino, cuando el emperador Teodosio, en el año 380 después de Cristo, establece que todos los pueblos sometidos a su autoridad deben seguir la religión que el divino apóstol Pedro ha transmitido a los romanos. Ese es el momento en que quedan naturalmente al margen judíos, paganos y aquellos sectores que no reconocían el dogma de la Trinidad. A partir de ese momento y durante toda la Edad Media no existirá una distinción entre el poder y el derecho, ni entre la ética privada y la ética pública, a partir de esa idea de un orden creado por Dios que tiene un ámbito de regulación de la criatura humana que es la ley natural. Y en ese mismo periodo, a partir de San Agustín, se extenderá la doctrina de los dos reinos, que más tarde retomará en el protestantismo también Lutero, cuando en la ciudad de Dios distingue entre el reino de los creyentes, la civitas Dei, y el reino de los pecadores, la civitas Diabolis. Solamente en la segunda existe el derecho entendido como la espada, como caución y represión de los pecados y de los delitos. En este clima medieval de los dos reinos, la que llamamos ética privada funcionará por sí misma, la ética católica, sin necesidad del derecho, regirá en el reino de Dios, y la ética pública, que todavía no estaba ni inventada ni distinguida, ni estaba en las conciencias de las personas, a través del derecho, pero orientada por la Iglesia, regirá el reino de los pecadores
a través de la espada. Y el gran sistema de la ética católica se basaba, y se basa porque sigue vigente, en dos pilares inseparables y ambos necesarios: la gracia y la libertad. Era una ética totalizadora con una dimensión individual que afectaba al poder y al derecho, y sometidos todos a su mandato, a su autoridad. ¿Qué significa esta idea? Pues que la salvación necesita de ambas dimensiones. La gracia producida por el sacrificio de Cristo en la cruz, por una parte, y por otra parte, la libertad de las personas, que lleva a que sea necesaria su participación para el desarrollo de la ética privada. Y con la modernidad, el tema de la distinción ética pública y ética privada empieza a producirse con una serie de acontecimientos. El primero es la ruptura de la unidad religiosa. Se produce con la aparición del protestantismo, unos avatares en los que no podemos detenernos, las guerras de religión, la conciencia de que la solución mal cerrada de la paz de Augsburgo a finales del siglo XVI, cuando se establece el principio cuius regio eius religio, según sea la religión del rey será la religión de su pueblo, y con lo cual las conciencias siguen estando prisioneras de voluntades ajenas, hasta que el resultado final de esa situación produce que la imposibilidad de resolver el problema desde la imposición llevará, después de que nuestro país pierde su hegemonía como imperio, o empieza a perder su hegemonía como imperio con la Guerra de los 30 años, se producirá la paz, el Tratado de Westfalia, que en 1648 establece ya el principio de la tolerancia religiosa. Esa es una dimensión clave para esta distinción entre ética pública y ética privada. Y otro es además, por supuesto, esta ruptura de la unidad religiosa supone un aumento del antropocentrismo, del protagonismo del hombre, desde un individualismo que sustituye a las formas más corporativas y colectivas de la Edad Media. Y al mismo tiempo a esa sólida construcción ética católica de esas dos perspectivas, pues produce, por supuesto, que Dios no puede ser el fundamento, el referente último y la fuente última de la moralidad, puesto que no existe un acuerdo sobre lo que es la realidad de Dios, sino varias versiones protestantes, las de las grandes iglesias luterana y calvinista. Es más caricatura la situación de la Iglesia de Inglaterra, que tiene más un valor personal derivado de las pasiones del rey Enrique VIII, pero también son muy importantes las pequeñas confesiones protestantes, los socinianos, arminianos, puritanos, independentistas, e incluso la posibilidad derivada de la lectura directa de la Biblia de un protestantismo muy subjetivo y sin vincular a iglesias. Y en ese clima aparece un hombre del humanismo renacentista, que es Hugo Grocio, que en el número 58 de los prolegómenos de la introducción a su gran obra del derecho de la guerra y de la paz, uno de los signos, por cierto, de la pérdida de influencia española es que la gran construcción teórica que inicia la llamada Escuela Española de Derecho Natural, Salamanca, Suárez, Soto, Báñez, Vitoria, etc., se acaba con la Escuela Española porque la cerrazón de Felipe II impide que nuestra enorme influencia política tenga un paralelo en la influencia cultural, y seremos sustituidos en esa influencia por los autores centroeuropeos, en este caso el de este holandés, o flamenco mejor dicho, Hugo Grocio. Y en su derecho de la guerra y de la paz
en el número 58 de la introducción a su obra dirá: se me hace infame si alguien piensa que yo he tenido en cuenta controversias de nuestro tiempo, tanto las ya surgidas como las que puedan surgir. Confieso que me he separado del caso concreto a tratar el derecho, lo mismo que los matemáticos lo hacen al considerar las figuras separadas de los cuerpos. Aquí ya establece el planteamiento de lo que será el justnaturalismo racionalista, diferente del aristotélico tomista. Y ya había dicho en el número 11, que es lo que nos atinente a lo que nos preocupa, ya había dicho que el derecho natural existiría. Hay que romper la idea de que Dios es el autor que está detrás, porque ya hay muchos dioses presentes, aunque admitiésemos, dice, lo que no puede hacerse sin grave blasfemia, que Dios no existiese o no se ocupase de los asuntos humanos. Es decir, que ya el referente va a ser distinto, ya no será Dios, será la idea del bien, será el principio de justicia, pero todo ello descubrible por la razón en la naturaleza humana. Y al mismo tiempo se producirá una escisión de la ética católica en dos concepciones morales: la ética de la gracia y de la libertad. El conjunto de la ética católica se convierte, o mejor dicho, se sustituye, aunque ella siga existiendo, como he dicho hasta ahora, esa ética católica, se sustituye por una ética de la gracia y por otra ética de la libertad. Una escisión. La ética de la gracia será la ética protestante y la ética de la libertad será la ética del incipiente humanismo laico. Desde el punto de vista de las influencias, la ética de la gracia tendrá una gran influencia en el mundo anglosajón y en la independencia de los Estados Unidos de América. Es decir, los protestantes tienen un profundo sentido religioso, pero se consideran como agraciados por un don infinito que les predestina a la salvación. Y como están predestinados a la salvación, no necesitan ocuparse de los temas religiosos. Y esa ética de la gracia protestante lo que hace es potenciar la mundaneidad, potencia la participación en la vida. Y de ahí que autores como Weber, en la vida y en la actividad social y política y económica, de ahí que autores como Weber ya a finales del siglo XIX establezcan esa tesis de la influencia del protestantismo en los orígenes del capitalismo. El hecho es que se vuelcan en el mundo. Es verdad que ese primer capitalismo no tiene nada que ver con el más diría yo, lejano de los valores morales, como es el capitalismo actual, fundamentado en el lucro y en el beneficio propio, sino que es un capitalismo que compagina los beneficios económicos con una profunda religiosidad. Uno de los ejemplos evidentes es el caso de uno de los primeros capitalistas, que es Benjamin Franklin, y que, como digo, marca esa idea que hemos señalado. Mientras que la otra ética, la ética del humanismo laico, que influirá mucho más en el ámbito continental, y así como la primera, la del humanismo de la ética de la gracia, influirá mucho en la evolución del mundo cultural, social y político norteamericano. Esta influirá mucho en el mundo social y político continental y en concreto en la Revolución Francesa. Hay que decir que la influencia religiosa en el pensamiento político y jurídico norteamericano no es una influencia de confesionalidad, de vuelta a la idea de la unión entre la Iglesia y el Estado. Jefferson, uno de los padres de la democracia americana, dirá que la separación entre la Iglesia y el Estado no es una línea, sino que es una auténtica muralla. Y eso explica que, pese a las influencias fundamentalistas todavía hoy en Estados Unidos, pues no es posible
que se rompa ese gran principio de la separación entre la Iglesia y el Estado, que naturalmente estará mucho más presente en las otras sociedades europeas influidas por la Revolución Francesa. Y el principio de esta ruptura producirá, tanto en la ética de la gracia como en la de la libertad, una revalorización del ser humano centrado en el mundo y centro del mundo. Aquel viejo reproche evangélico, varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo?, ya no tiene sentido en esta sociedad. Y el viejo y clásico carpe diem, vivid el día, vivid el momento, se convertirá en la expresión de uno de los grandes poetas franceses en la Pléiade en el siglo XVI, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Cortad desde ahora mismo las rosas de la vida. Estamos ante la génesis social de esa ética pública que se olvida, vinculada entonces a la clase ascendente que es la burguesía, que desde la idea de autonomía y de valor de la actividad humana impulsará la rehabilitación antropocéntrica de las criaturas y el dominio de la naturaleza. Esta ética es la ética de la iniciativa humana y desde la participación. Desde las posiciones éticas, escépticas y relativistas que están presentes en muchos autores, sobre todo yo creo que el gran paradigma es la obra de Montaigne. En sus ensayos, en uno de los capítulos, el capítulo sobre la apología de Raymond de Sebon, había mantenido también ya posiciones escépticas, y Voltaire en el siglo XVIII apreciará este talante antidogmático, enemigo del fanatismo, que Montaigne señalará y que será uno de los signos de esta modernidad. En una obrita pequeña, las remarques sur les pensées de Monsieur de Pascal, notas sobre el pensamiento del señor Pascal, dice en 1728 Voltaire: un gentilhombre campesino, en tiempo de Enrique VIII, sabio en un siglo de ignorancia, filósofo entre fanáticos, y que como suyas pinta nuestras debilidades y locuras, es un hombre que siempre será amado. Se refiere a Montaigne. Y también impulsarán esta línea de secularización los llamados eruditos libertinos, que eran estudiosos humanistas, en Francia sobre todo, dispuestos a romper con las viejas tradiciones, Naudet, Guy Patin, Lamotte Le Vayer, Gassendi, Saint-Évremont, etcétera, etcétera. Bien, estos impulsan el deísmo, que es una forma difusa de aceptación de una deidad que se ha convertido en el relojero que ha construido el universo, pero una vez que ha construido ese inmenso reloj que es el universo, ya solamente lo contempla, pero no interviene en su desarrollo. Bien, yo creo que ya podemos acercarnos a una de las dimensiones más importantes de este acercamiento, que es la separación entre el Estado y la Iglesia, que señala, aquí parece que algunos, Rocco Varela por ejemplo, no se han enterado, pero que señala desde el siglo XVII John Locke en su carta sobre la tolerancia. Y aunque esto ya lo presagia un poeta francés del siglo XVI, refiriéndose a ese mundo que están haciendo, cuando dice Clément Marot, que es uno de los grandes autores, el que tiene la famosa poesía La Ballade du Pendu, la balada del colgado, dice: ils sont reçus, se refiere a las personas, vaine philosophie,
qui tellement les hommes magnifient que tout l'honneur de Dieu est obscurci. Han recibido vana filosofía que magnifica talmente a los hombres que todo el honor de Dios está oscurecido. Bien, ¿dónde nos lleva esto en la modernidad? Esto nos lleva a una línea que, con la separación entre derecho y moral que propiciarán autores del otro justnaturalismo, del justnaturalismo racionalista protestante como Tomasio, Wolff, Pufendorf, etc., llevará a la idea de que el derecho puede ser construido y definido prescindiendo de la moral. Y esta es la línea del positivismo que tendrá, los que sean juristas lo saben perfectamente, la máxima representación en uno de los más, si no el más grande, de los juristas del siglo XX, que es Hans Kelsen. Y Hans Kelsen definirá el derecho solamente por el órgano que lo produce y por el procedimiento para producirlo. Luego, él sostiene que existe una idea de justicia, una moralidad del derecho, pero que no puede ser objetiva, que no hay una línea objetiva, porque es lo que cada uno de nosotros prefiere sin que le podamos dar una dimensión, como digo, objetiva. Y dice en su gran trabajo pequeño, pero que es muy importante, qué es justicia, que es su lección jubilar, que se produce en 1952 y luego vive todavía 20 años más, muere ya a principios de los años 70. Y dice así Kelsen, dice: solo puedo estar de acuerdo en que existe una justicia relativa y puedo afirmar lo que es la justicia, y diríamos la ética pública. Para mí, dado que la ciencia es mi profesión y por tanto lo más importante en mi vida, justicia para mí se da en aquel orden social bajo cuya protección pudiera progresar la búsqueda de la verdad. Mi justicia, en definitiva, es la de la libertad, la de la paz, la justicia de la democracia y de la tolerancia. Claro, él da la impresión, intenta defenderse de la idea de que esta posición tan subjetiva y tan relativista de la justicia es una posición débil, porque una de las acusaciones que se hará a partir de los años 40, por ejemplo, Gustavo Radbruch, que es un gran positivista alemán que ha sido ministro en la República de Weimar, pero que al ver lo que ocurre, lo que supone el nazismo, pues rectifica y dice que tiene que haber derecho o leyes que no son derecho y derecho por encima de las leyes. Y vuelve a defender posiciones justnaturalistas, precisamente acusando a la debilidad de los planteamientos como el de Kelsen de esas barbaridades que supone el nazismo o que supone el estalinismo en la Unión Soviética. Bien es verdad que eso que un ilustrísimo profesor español, Antonio Quintano Ripollés, llama con buen humor la reductio ad Hitlerum de todos estos problemas, pues no responde a la verdad. Hay un gran profesor suramericano que ha sido catedrático en Alemania, que está vivo y que está muy bien, Ernesto Garzón Valdés, que tiene escrito un libro donde deja claro en Alemania que han sido no los positivistas, que todos fueron víctimas del nazismo, sino los justnaturalistas los que apoyaron al régimen nazi. Y en España el franquismo fue apoyado también por los grandes defensores del derecho natural que miraban al cielo cada vez que hablaban del derecho natural, que se rasgaban las vestiduras contra el derecho positivo, y uno de ellos, catedrático de Derecho Penal, escribió una obra que se llamaba El movimiento nacional como caso de legítima defensa colectiva. O sea que ya ven ustedes cuál es el clima. Y entonces el propio Kelsen reacciona frente a esa acusación
de que una ética pública relativista es una ética pública débil. Y dice: ¿cuál será pues la moral de esta filosofía relativista de la justicia, si es que tiene alguna? Es cierto, tal como se ha sostenido, que el relativismo puede ser amoral e incluso inmoral. ¿Es compatible el relativismo con la responsabilidad moral? ¿Cómo no? Dice. El punto de vista según el cual los principios morales constituyen solo valores relativos no significa que no sean valores. Significa que no existe un único sistema moral, sino varios, y que hay que escoger entre ellos. De este modo, el relativismo impone al individuo la ardua tarea de decidir por sí solo qué es bueno y qué es malo. Cuando los hombres se sienten demasiado débiles para asumirla, la ponen en manos de una autoridad superior, en manos del gobierno o, en última instancia, en manos de Dios. Así se evitan tener que elegir. Resulta más cómodo obedecer la orden de un superior que ser moralmente responsable de uno mismo. Una de las razones más poderosas para oponerse apasionadamente al positivismo es el temor a la responsabilidad personal. Se rechaza el relativismo no porque sea poco exigente moralmente, sino porque lo es demasiado. Vean ustedes aquí este planteamiento. Bien, y otro elemento decisivo para el establecimiento de la separación es la separación, como les estaba apuntando a ustedes, que hace entre la Iglesia y el Estado John Locke en su tratado sobre la tolerancia. ¿Qué es el Estado? Dice Locke, es a mi parecer una sociedad de hombres constituida solamente para procurar preservar y hacer avanzar sus propios intereses del orden civil. Los intereses civiles son la vida, la libertad, la salud, el descanso del cuerpo y la posesión de cosas externas, tales como dinero, tierras, casas, muebles y otros semejantes. Toda la jurisdicción del magistrado se extiende únicamente a esos intereses civiles, y todo poder, derecho y dominio civil está limitado al solo cuidado de promover esas cosas, y no puede ni debe en manera alguna extenderse hacia la salvación de las almas. Una iglesia, por el contrario, dice, es una sociedad voluntaria de hombres unidos por acuerdo mutuo con el objeto de rendir culto públicamente a Dios de la manera que ellos juzguen aceptable a Él y eficaz para la salvación de las almas. Es una sociedad libre y voluntaria. Nadie nace miembro de una iglesia. Ningún hombre se encuentra por naturaleza ligado a ninguna iglesia o secta particular, sino que cada uno se une voluntariamente a la sociedad en la cual cree que ha encontrado la profesión y el culto que es verdaderamente aceptable a Dios. Del mismo modo que la esperanza de salvación fue la sola causa de su ingreso a dicha comunión, constituye igualmente la sola razón de su permanencia en ella. El fin de una sociedad religiosa es el culto público a Dios y a través de él la adquisición de la vida eterna. Toda disciplina debe, por lo tanto, tender a ese fin y todas las leyes eclesiásticas deben limitarse a él. Nada debe ni puede tratarse en esa sociedad respecto de la posesión de pertenencias civiles y mundanas. Ninguna persona privada tiene derecho alguno, en ningún caso, a perjudicar a otra persona en sus goces civiles porque sea de otra iglesia o religión. Todos los derechos y franquicias que le pertenecen como hombre o como ciudadano deben serle preservadas inviolablemente. Aquí, incluso verán ustedes que Locke, al hacer la justificación de la Iglesia, también descalifica ideas como la del bautismo y la obligación de pertenencia a una Iglesia que son tan propias en la Iglesia católica. Voy a decir dos palabras sobre la influencia que esta distinción entre ética pública y ética privada, que se va construyendo de esa manera, tiene en relación, dos palabras en relación con la educación y otras palabras finales para intentar acabar a su hora, y recordando la enorme influencia que tiene en nuestra evolución en ese sentido la gloriosa tradición de la institución libre de enseñanza. Pero
sí que quería señalar cómo la ley francesa, las leyes francesas en relación con la enseñanza parten de una idea que está muy impulsada por dos grandes autores y políticos franceses, que son Gambetta y Jules Ferry. Gambetta habría dicho ya en 1881, con ocasión de una reunión de la Liga de la Enseñanza, llevando hasta el último extremo esta idea de la distinción ética privada y ética pública, decía: desde el momento en que queráis instruir el sufragio universal y hacer hombres esclarecidos para hacer electores inteligentes y libres, será necesario que les deis una educación positiva, es decir, una educación que destierre la quimera, lo absoluto y el sofisma. Y ya había dicho antes, en una reunión delante de los republicanos de su provincia, en el Esna, había afirmado la educación republicana del país. El Papa ha juzgado oportuno pasar revista a todos los principios modernos, se está refiriendo a toda esa política que desde 1832 a 1888 se plantea frente a la modernidad. Ha juzgado oportuno pasar revista a todos los principios modernos de los que derivan nuestras leyes civiles y políticas. Sobre cada uno de esos derechos, el Papa ha encarnado el anatema. Y frente a eso exaltará la independencia de la razón, la autoridad y la responsabilidad de las voluntades humanas, la libertad de la acción, y fundamenta así la nueva educación desde esa perspectiva de la enseñanza vinculada a la ética pública. Y la conclusión será evidente: renunciemos a confiar a las diversas congregaciones la educación de los niños si queremos hacer ciudadanos franceses, si queremos hacer hombres en los cuales domine la idea de justicia y de patria. Eran los momentos en que el sílabus condenaba todas las libertades modernas. Y otro gran impulsor de la Tercera República, Jules Ferry, en 1862 dirá, refiriéndose en una carta a los maestros, que la ley del 82 se caracteriza por dos disposiciones que se completan sin contradecirse. Por una parte, sitúa fuera del programa obligatorio la enseñanza de cualquier dogma particular. Por otra parte, coloca en primer plano la enseñanza moral y cívica. Aquí se sitúa en la polémica actual. Yo creo que teníamos que obligar a nuestros gobernantes, no es igual que sean del PSOE o del PP, a copiar 100 veces eso de que la enseñanza, como dice aquí Jules Ferry, debe desprenderse de cualquier dogma particular. Y finalmente una última observación son los artículos 27.2 y 27.3 de nuestra Constitución. Es absolutamente claro que la polémica que se ha organizado es porque no se ha entendido que la ética pública distingue entre esa dimensión y la ética privada que se refiere a la moralidad particular. Dice se percibe en esos artículos la distinción desde la perspectiva de los ámbitos reservados al Estado y a los poderes públicos, al Estado, comunidades autónomas, municipios, y a las familias, que son las que deben impulsar la ética privada. La Iglesia se mete en el tema pues como si fuera de su derecho, pero ninguno de ni el 27.2 ni el 27.3 le da ninguna competencia directa en este tema. ¿Qué dice el 27.2? Pues prepara la materia al establecer que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los derechos democráticos, a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Este es el espacio de la educación para la ciudadanía. En cambio, la ética privada, que debe enseñarse en el ámbito familiar, dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Son dos ámbitos separados y puede recibirse o puede aceptarse la interpretación de que estas enseñanzas de la ética privada puedan recibirse en la escuela, que la escuela pueda ceder sus aulas, pero naturalmente fuera del currículum académico y del horario escolar, cosa que tampoco parecen que se han enterado nuestros gobernantes, ni del PP ni del PSOE. Y yo creo que ya para terminar a la hora, que son ahora mismo las 11 que me corresponde, decir que esta distinción entre ética pública y ética privada ha sido un concepto clave para defender a las sociedades democráticas en la actualidad, y para darles un impulso que nos permite avanzar más que Kelsen. Porque Kelsen dice que su ética es la de la democracia, etc. Pero yo creo que podemos, comparando, no podemos decir que sea la única válida, porque existen otras. Existe esa que hemos recordado de ese señor que manda encima del presidente de la República en países como Irán o en otros. Pero sí podemos decir que las concepciones de la ética pública democrática nos llevan a darle un calificativo de ética preferible. Podemos decir que es la concepción de la ética de la organización social y política, la ética de la democracia como ética preferible frente a otras concepciones éticas que no resaltan tanto la idea clave de este planteamiento, que es que el motor último de la realidad social, política y jurídica es la idea de dignidad humana. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, profesor. El profesor Peces Barba nos ha comentado al inicio de su ponencia que se brindaba, si hay, por parte de alguno de los asistentes quiere plantearle alguna pregunta o alguna observación. ¿Podría en dos pinceladas decirnos si hay también varias éticas públicas? Bueno, hay digamos, distintas. En la ética pública democrática hay, digamos, diversas dimensiones. La dimensión que podríamos llamar liberal clásica se fundamenta en un Estado menos intervencionista que se ocupa fundamentalmente de defender los derechos individuales, sociales, los derechos individuales y políticos, aunque tampoco considera como un hincapié en sus momentos iniciales, sobre todo, ni la participación de la mujer, ni el voto, el sufragio universal masculino siquiera. Luego ahí se va avanzando y habría otro paso, otra etapa, que es cuando se generaliza los derechos políticos, tanto el sufragio universal masculino como el voto de la mujer. Y una tercera etapa, cuando a esos derechos políticos se añaden unos derechos sociales, unos derechos de la persona como trabajador, y luego derechos que ya no son de todos, sino que son de aquellos sectores que se encuentran en una situación de inferioridad respecto a otros sectores. La mujer, en su momento, los niños, los ancianos, los minusválidos, los enfermos, los presos, etcétera, que son derechos que ya no son del hombre y del ciudadano, sino que son derechos situados y concretos para favorecer que unos sectores que se encuentran en inferioridad de condiciones con los otros pues puedan alcanzar el nivel general. Por eso digo que uno puede estar en la línea de la ética pública liberal democrática, pero no, o sí, aceptar todas esas dimensiones. Estas últimas son las que le dan un sentido más completo. Y luego también hay que tener en cuenta que
toda esa evolución pone de relieve la dificultad de resolver esos problemas solamente desde el ámbito del Estado y la necesidad también de abrirse a dimensiones internacionales. ¿Alguna palabra más? Pues si no hay ninguna nueva intervención, muchas gracias al profesor Peces Barba. Esperamos tener la oportunidad durante el año 2010 de volver a contar con su participación. Incluso el 2009, que todavía quedan unos días. No, yo les digo solo que me gusta mucho este tipo de auditorios, que además es un auditorio oculto, etcétera, pero que no pregunta mucho porque eso aumenta la soberbia de los profesores. Nosotros somos seres, bueno, no doña Amelia Valcárcel, que es de una modestia total, pero sí los demás, que somos soberbios y que nos vamos a encantar de que no se pregunte, ¿sí? Muchas gracias.